Bueno, buenas tardes con todos los presentes. El día de hoy tenemos nuestro 10º workshop en el marco del programa de formación en ecología de mercado. Hoy día tenemos un invitado especial que comparte sus experiencias, sus conocimientos directamente desde Argentina, ¿no? Franco López. Voy a pasar justo a presentarlo, es amigo del Centro de Investigación Lucky, amigo personal, que viene trabajando sus investigaciones, viene promoviendo varias iniciativas, también en el marco del ambientalismo de mercado, ¿no? Entonces, para nosotros es una grata oportunidad contar con su presencia. Bueno, antes de darle la posta a Franco, voy a presentarlo. Bueno, Franco Martín López es el director de investigación del Observatorio Urbano de la Fundación Internacional Bases. Ha publicado varios estudios sobre temas urbanos desde una perspectiva liberal. Como arquitecto, ha impartido varias conferencias y publicado diferentes artículos sobre urbanismo espontáneo en América Latina, Europa y Estados Unidos. Recientemente ha publicado su primera novela de temática libertaria, La Última Frontera, finalista del Premio Nadal de Barcelona. Franco es diplomado en gestión municipal y actualmente está redactando la tesis de su maestría en economía urbana y su trabajo final como especialista en política y gestión de la infraestructura. Franco nos va a hablar sobre las comunidades, una tercera vía. Franco, bienvenido, gracias por tu tiempo. Para nosotros es una gran oportunidad de tenerte en este workshop. Adelante, Franco. Hola Edwin, ¿cómo va? Un gusto estar con ustedes. Un placer poder formar parte del programa. Creo que es un programa muy valioso, único en su tipo y además es específicamente en relación a su localización y ser un programa de habla hispana para esta temática que muchas veces es bastante olvidada del mundo del liberalismo o a menos a la libertad y abierto a los mercados. Me parece que es una herramienta central. La posibilidad de que además sea un programa online y por lo tanto sea accesible desde cualquier parte del mundo también es una muy buena iniciativa. Así que bueno, agradezco mucho la invitación y si quieren podemos pasar directamente a lo que nos ocupa específicamente. Edwin, si querés poner en primer plano mi presentación. A ver, vamos a ver, ¿puedes compartirlo? Ahí está. Se está compartiendo, debería estar visible. A ver, creo que no se ve, ¿puedes volver a compartirlo? Ahí lo quito. Sí, y otra vez. Ahora sí, ya se ve. Bien, ahí me escuchan bien, ¿no? Perfecto, sí. Bien, perfecto. Bueno, si estamos todos viendo la presentación, vamos a hacer un poco de énfasis en la problemática de las comunidades. Yo, como bien dijo Edwin, vengo del palo de la arquitectura y del urbanismo y por lo tanto tengo una mirada que hace mucho más hincapié en esta perspectiva que hace a la gestión y la administración de lo que son los bienes y los espacios desde la mirada territorial y desde una mirada mucho más urbana. Si bien hay muchas problemáticas ambientales que pasan por lo que se hace en las ciudades, el transporte, etcétera. No nos vamos a focalizar en cada una de ellas porque se imaginan que son cientos de problemáticas específicas, mucho más técnicas, donde el debate quizás es mucho más específico, sino que lo que vamos a tratar de hacer es tratar un poco de entender cuál es la problemática central de la gestión del territorio y cómo en eso se unifican y quizás se combinan las problemáticas, por un lado, de la administración del ambiente, porque el ambiente necesariamente para los seres humanos pasa por el espacio territorial. Nosotros nos distribuimos sobre la tierra firme. Esto parece una obviedad, pero no es una restricción universal, es una restricción a los seres humanos. Fíjense que nuestro ambiente se da específicamente una porción de la capa de un planeta. No habitamos ni el espacio exterior, ni habitamos el fondo de los mares, ni habitamos el interior de la Tierra, que tendrían composiciones físicas
problemáticas completamente distintas, porque serían espacialmente distintas. Nosotros nos ubicamos sobre el suelo y utilizamos y habitamos en líneas generales una porción bastante chica del suelo que se extiende de manera, por así decirlo, bidimensional, ¿no? sobre un plano, y en el caso de algunos sectores que pueden llegar a tener que ver con las áreas marítimas, podemos utilizar y en general nos centramos en la ocupación de la superficie, de los pelos de agua, por así decirlo, pero en líneas generales es ese nuestro ambiente y es ese el ambiente central con el que estamos en contacto. No necesariamente todas las problemáticas ambientales van a pasar por esa porción del espacio terrestre, pero sí la mayor parte de ellas, la mayor parte de la vida se da en esa porción que nosotros habitamos. No suele haber vida muy por encima de la superficie terrestre en el aire, y si bien hay vida más por debajo de lo que es la superficie de los mares y los ríos, la mayor parte de la vida se concentra en las superficies acuáticas y especialmente, usualmente más cerca de la costa, pero en líneas generales es ese nuestro ambiente. Y por lo tanto es ese el espacio donde no solamente nos afecta más a nosotros lo que hacemos nosotros mismos, sino también donde afectamos más en general a la naturaleza, y por lo tanto es donde se va a dar esta conjunción relevante. Por eso van a ver cómo la problemática de las comunidades, que usualmente se da sobre el interés de la gestión de la mirada urbana, por así decirlo, del suelo como un bien urbano, inmobiliario, va a tener mucho que ver con lo que va a ser la problemática ambiental. Porque básicamente gestionar el suelo, en líneas generales, es gestionar a la humanidad, si uno lo piensa de una manera más abstracta, y por lo tanto va a ser gestionar el impacto ambiental que nosotros tenemos en su mayor parte. Insisto, va a haber emprendimientos específicos de otro estilo, otro tipo de problemáticas, pero la mayor parte del impacto ambiental que nosotros realizamos lo hacemos sobre el suelo, en su uso, y luego eso puede en algunos casos diversificarse y dispersarse hacia otras zonas del planeta, pero en líneas generales es en esa gestión del suelo, ya tanto en su edificación como en su uso para actividades agropecuarias, como en la contaminación que sobre él ponemos, etcétera, es que se van a dar la mayor parte de los problemas. Voy a hacer un breve repaso sobre los problemas que tiene la planificación, sea o no centralizada, en líneas generales, el debate. Creo que esto es algo que ya han visto, por eso voy a hacer un repaso rápido, pero es para que lo tengamos fresco. Sabemos que siempre hemos encontrado esta especie de lucha histórica entre las alternativas que hay a la planificación. Por un lado, la planificación centralizada, coercitiva y monopólica, que suele ser encarnada a través del Estado, y por otro lado, la planificación descentralizada, voluntaria y en competencia, que se suele dar a través del mercado. Me gusta a mí siempre resaltar cada una de las palabras que están elegidas para esta definición, porque no son irrelevantes. Cuando hablamos de planificación centralizada, y solamente, entiendo que puede ser una simplificación lingüística, pero sí, en términos conceptuales, la planificación centralizada por defecto puede estar realizada por una empresa. Por ejemplo, si una empresa planifica de manera centralizada puertas adentro, pero no lo hace de manera coercitiva. O sea, no fuerza a nadie, sino que es a través de contratos voluntarios que se da. Y, por ejemplo, la planificación descentralizada se puede dar en el Estado, pero puede ser coercitiva. O sea, dependiendo de la estructuración, si uno no completa la definición de esta manera, uno no encuentra, por así decirlo, los dos lados de la biblioteca y de la discusión de cómo es que deben gestionarse las estructuras sociales, por así decirlo, ¿no? Esto podría estar aplicado a cualquier campo del conocimiento. En este caso, bueno, lo vamos a ir llevando hacia la problemática del territorial y del ambiente. Pero son estas las dos grandes discusiones. En ese sentido, creo que Hayek siempre ha sido específicamente desde su trabajo en 1945 con el paper el uso del conocimiento en la sociedad, el que mejor ha resumido cómo los intentos de planificación centralizada, coercitiva, ¿se entiende? O sea, ese lado de la biblioteca entero suele destruir la libertad en líneas generales, pero no solamente en términos morales, sino en términos de la producción del conocimiento subjetivo que es necesario para la coordinación del sistema económico, para la coordinación de los intereses
de las subjetividades, de las voluntades, lo que uno espera, lo que uno desea, la demanda, que no es completamente objetivable, y por lo tanto en ese proceso de centralización y de eliminación de la libertad es que se destruye el mismo conocimiento y se imposibilita la capacidad de planificar de manera centralizada, porque no hay manera de, por así decirlo, objetivar las evaluaciones de qué es lo que debe hacerse, en qué momento no. O sea, se destruye el conocimiento que por naturaleza está y nace en el interior de cada individuo, porque la sociedad no es más, o sea, en términos objetivos, la sociedad no es más que la sumatoria de individuos y sus valoraciones que son internas, y por lo tanto, en ese sentido, siempre los intentos de centralización tienen la tendencia de romper y de destruir las valoraciones particulares, porque necesariamente deben imponer una estructuración, y en ese camino es que hay problemas de naturaleza completamente subjetiva respecto de qué es lo que debe hacerse y qué es lo que no debe hacerse, qué es lo que debe valorarse y qué es lo que no, que debe ser, siempre entendiendo que estamos hablando de la gestión de la escasez y no en un mundo de fantasías donde todo sobre es fácil hacer, sino donde realmente uno debe gestionar escasez y debe gestionar necesidades, y que las necesidades en el fondo terminan siendo subjetivas, como qué es y que no es una necesidad, qué es y que no es a lo que debe atenderse a la demanda, y por lo tanto se termina imposibilitando, en parte también por razones más técnicas que tienen que ver con cómo hacer para acumular todo el conocimiento necesario para la planificación en tiempo y forma, ¿no? Si bien hoy en día es más fácil, en ese sentido, por cuestiones tecnológicas, hacer ese tipo de planificación, siempre queda en última instancia la imposibilidad de sortear la naturaleza subjetiva de algunas valoraciones respecto a qué es lo que debe hacerse, y por lo tanto la planificación termina siempre llevando hacia una especie de descomposición del sistema de coordinación económica. No voy a entrar en grandes detalles de esto porque es lo que, por lo que tengo entendido, ya en líneas generales abarcado, pero bueno, a fin de cuentas, a mí me gusta siempre mucho utilizar esta frase de Hayek porque es central, es que no se trata de determinar si debe haber o no planificación, porque muchas veces la crítica se hace hacia la planificación en líneas generales, sino que si la planificación debe ser efectuada de forma centralizada por una autoridad para todo el sistema económico, o sea, de forma coercitiva, o si esta debe estar dividida entre muchos individuos. Es importante entender esto porque hace a la referencia de la definición inicial que di en términos de planificación, porque en el mercado hay planificación, nada más que la planificación no está centralizada en una autoridad para todo el sistema de manera coercitiva. Y es eso fundamental entenderlo, porque si no pareciera que por un lado está la planificación y por otro lado estaría una especie de caos desplanificado, donde como si en las empresas y los individuos, etcétera, las asociaciones no planificasen y no tuviesen objetivos y no tuviesen un ordenamiento de su accionar para llevar a cabo determinados o resolver determinadas situaciones. Por otro lado, siempre la problemática de las consecuencias no deseadas, o sea, de cómo la complejidad de la realidad y de los problemas hace que, más allá de las intenciones que tenemos, muchas veces las consecuencias de nuestros actos, estoy hablando específicamente de políticas de planificación, acciones, medidas, etcétera, no lleguen a buen puerto, porque más allá de la intención de la ley, muchas veces esa ley termina generando consecuencias que no eran las esperadas. En algunos casos no, en algunos casos eso funciona, pero siempre está, por así decirlo, este fantasma del error en la planificación debido a la complejidad del problema. Porque si volvemos a nuestras definiciones originales, la planificación centralizada, al intentar abarcarlo todo de manera centralizada, porque es extensiva en ese sentido, lo que hace es acumular un problema extremadamente grande. Es el problema más grande de la humanidad, en el fondo. En cambio, la planificación descentralizada lo que hace es particionar y dividir y permitir un dinamismo muy distinto respecto de la planificación, porque no intenta centralizar y concentrar todo el problema, y por lo tanto requiere, por así decirlo, de otro arsenal de herramientas. En ese sentido, cuando uno intenta absorber la planificación de una manera, insisto, centralizada a nivel estatal, donde todo se trata de calcular y de planificar, el problema termina siendo tan grande que muchas veces es tan complejo que supera las capacidades de planificación, y normalmente vemos que los resultados están completamente descoordinados respecto de los resultados reales, respecto de los resultados esperados o de los objetivos planteados. Y que en ese sentido, la no acción en muchas ocasiones es una buena alternativa
respecto de muchas veces actuar simplemente por la detección de un problema. Y en esto siempre me gusta dar un ejemplo que es algo que lo aprendí en PERC, pero que en esto Edwin posiblemente recuerde el ejemplo y es algo sobre lo que he leído bastante y siempre me parece una muy buena ejemplificación. Seguramente Edwin también en su paso por PERC lo ha escuchado, que es el ejemplo de lo que sería la ley de especies en riesgo de extinción de 1973 en Estados Unidos, cuyo objetivo era proteger a determinadas especies que estaban o que se las detectaba del campo científico en riesgo de extinción. La herramienta era que se le daba el poder a una autoridad nacional para determinar en algunos sectores geográficos donde se ubicaban estas especies, que esas tierras pasaban a ser zonas protegidas y por lo tanto se pasaban a ser zonas profundamente restringidas respecto de su uso, su edificación, las actividades que se podían hacer en ellas, etc. Se imaginan que esto generaba un impacto económico profundo sobre los propietarios privados de la tierra y por lo tanto las consecuencias que tuvo la ley, más allá que era proteger las especies, fue incentivar en muchos casos a la caza y a la remoción preventiva de estas especies por parte de los propietarios que de manera previa no lo estaban haciendo por lo menos no ese ratio, no esa intensidad, ¿para qué? Para tratar de evitar de que su zona sea declarada como zona protegida. ¿Se entiende la lógica? O sea, como en una zona, si se encontraba el animal que estaba en riesgo de extinción, se le restringía sustancialmente el uso de la tierra y por lo tanto se generaba un impacto económico, la gente en la medida de que todavía su zona no había sido declarada, pero veía un animal de esa especie, trataba de removerlo para evitar de que esa zona sea declarada protegida. ¿Cuál era la consecuencia? Se terminaba incentivando la extinción y la remoción de las especies, cuando en realidad la intención era la contraria. No, pero estos son algunos de los problemas que muchas veces surgen respecto a la planificación centralizada, especialmente por la falta de coordinación y especialmente por la descomposición de la coordinación de los incentivos económicos en el sentido amplio de la palabra, no solamente financieros, sino socioeconómicos que tiene la sociedad. Es un pequeño ejemplo, después en algunos casos se trataba de compensar a los propietarios para que eso no suceda, muchas veces las compensaciones no eran suficientemente adecuadas, bueno, es toda la serie de problemas que surgen cuando la intervención estatal se realiza de manera coercitiva. No significa que no necesariamente deba haber en algún caso una intervención de parte del Estado, pero nos dan algún grado de prudencia, de modestia a la hora de planificar y no creer que simplemente porque las cosas se ponen en una ley los problemas se resuelven. Y por último encontramos lo que es la famosa escuela de la elección pública, que nos explica un poco cómo la estructura del Estado, de los gobiernos tradicionales que conocemos, tienen graves problemas de incentivo en su funcionamiento interno y para con la sociedad o desde la sociedad, en términos de que a diferencia de los sistemas empresariales donde uno asume los beneficios y los costos de lo que hace en líneas generales, siempre y cuando haya la posibilidad de evitar la violencia en los mercados, en los sistemas de gobierno lo que sucede es que, primero y principal, los sistemas son elegidos a través de votantes, los votantes tienen un poder tan bajo sobre una elección en la que hay millones de votantes y por lo tanto tienden a ser ignorantes o a no estar lo suficientemente formados respecto de qué ley o a qué votante o a qué candidato hay que elegir, porque se imaginan de que al tener bajo impacto tienen bajo incentivo para formarse demasiado y dedicarle tiempo y sus vidas que tienen que trabajar, la gente tiene un montón de cosas que hacer además de votar en las elecciones y por lo tanto eso tiende a deformar bastante los resultados de la democracia y genera un sistema que no tiende a poner a los mejores en el puesto de la gobernación, en líneas generales. Y es algo que todo el mundo detecta, ¿no? En líneas generales, en el mundo, en Occidente, en todos lados, ¿no? Pero uno lo que ve es que la democracia lamentablemente muchas veces lleva al poder a gente que por una razón o por la otra no está preparado, no debería estar en ese puesto. Por otro lado, una vez que los gobiernos están en funcionamiento, como los votantes en líneas generales tienen poco incentivo para actuar, pero al mismo tiempo son los que pagan el funcionamiento de las leyes, por así decirlo, el funcionamiento del Estado, pero este costo está distribuido, o sea, el costo total de la implementación de las políticas públicas se dispersa en todos los pagadores de impuestos, que por supuesto a la larga eso les termina costando, pero no es que una persona paga todo el costo de una política, sino que las políticas se diluyen el costo entre todos. Y eso también hace de que quienes son grupos de interés, que pueden ser intereses o espurios o intereses completamente bien intencionados, pero en el fondo son grupos de interés, desde un grupo de lobby ambiental hasta un grupo de, imagínense, empresarial que quiere un subsidio, o sea, en las antípodas por así decirlo, morales, pero ambos siendo grupos de interés, que tienen la intención de sacar determinada ley a favor
de algo para proteger un área o para que se financie una política de energías renovables o porque quieren un subsidio para las empresas, no sé, fabricantes de plástico, lo que sea, van a tener mucho incentivo porque absorben todo el beneficio de presionar a los gobiernos y a los parlamentos para conseguir ese beneficio de parte del Estado. En cambio, el costo, al estar diluido en cientos o millones de pagadores de impuestos, genera poco incentivo a que la gente se organice y reaccione en contra de eso. Lo que termina sucediendo es que ese esquema empuja la estructuración de beneficios y de prebendas y termina haciendo que el Estado se vaya corrompiendo y sea, por así decirlo, manipulable por parte de los grupos de interés, los lobbies, que además, por supuesto, en su accionar sobre los políticos terminan financiando campañas, dando dinero, etc. Este sistema empieza a funcionar de una manera perversa, empieza a funcionar una especie de ciclos, en lugar de ser ciclos positivos, son ciclos completamente negativos en cómo se terminan estructurando, pero al mismo tiempo el mismo proceso electoral de repetición cada una cantidad de años hace que muchas veces el funcionario, que en realidad el funcionario, los políticos general electos, que su permanencia en el cargo y todo lo que puedan hacer desde el Estado depende necesariamente de su elección como funcionario, ya sea por parte de una autoridad mayor o como una autoridad electa por parte del público, termina siendo de que el eje central de todo político siempre es ganar las elecciones. Porque incluso si tiene algún interés más allá de ganar las elecciones, para poder hacer eso debe ganar las elecciones. Y eso hace que haya un incentivo y haya una tendencia del político, del funcionario, a centrarse en el corto plazo y en aspectos mediáticos o concreción de políticas que tienen que ver con subsidios, que hacen de que los votantes, que además no están estudiando las problemáticas en su complejidad, sino que están simplemente con algunos lineamientos muy generales yendo a las elecciones a votar, le den ese tipo de incentivos cortoplacistas para ganar las elecciones y no resolver los problemas de fondo y no asumir costos que quizás a corto plazo son nocivos porque, en términos políticos, porque era una política que implicaba un reajuste, implicaba que durante un tiempo iba a haber una combinación económica que no era prebendaria y que no estaba distribuyendo dinero, pero a largo plazo generaba beneficios y bueno, esa política nunca se toma porque eso afecta el resultado electoral. Y en última instancia, si uno quiere terminar de ver algún aspecto de la problemática de la escuela de elección pública, uno también lo que encuentra es que quienes están tomando las decisiones, a fin de cuentas, no son quienes están pagando los costos. O sea, el único costo que paga el político puede ser perder las elecciones. Es el único costo real que puede estar pagando, pero eso no está tan ligado a su buen desempeño como gobernante, por todas las razones que vimos anteriormente. Entonces, en ese sentido, lo que termina pasando es que hay un incentivo, por así decirlo, a no realizar necesariamente un buen gobierno, sino focalizarse en las elecciones, pero por otro lado, hay un incentivo a expandir el gasto, los empleados y cualquier cosa que aumente el poder del político. Porque el político, como no, a diferencia del empresario, que cuando algo sucede bien, gana el beneficio, pero cuando algo se descarrila, también paga los costos, el político, en la medida que expande este sistema, acumula los beneficios. Incluso si gobierna bien, acumula el beneficio político. Pero cuando genera, por así decirlo, un costo específico a un grupo en particular o algo que va a generar problemas a largo plazo, no paga los costos políticos, porque quienes pagan los costos son básicamente los pagadores de impuestos. O sea, el político descarga el costo en terceros, porque sus ingresos y su capacidad de accionar no depende directamente de su buen desempeño, sino depende de una decisión estatal. Depende de adquirir recursos, expropiar, aumentar impuestos, etc. Es una decisión. No está ligado directamente a constantemente el intercambio con el cliente que debe elegirlo una y otra vez, sino que es un intercambio cada 4 años, muy difuso y que por lo tanto complejiza mucho la calidad de lo que se está ofreciendo como producto de gobierno, ¿no? Imagínense si ustedes, en lugar de comprar un paquete de arroz todas las semanas y que por lo tanto, si en algún momento ven que el producto es malo, dejan de comprar esa marca, tuviesen que elegir una vez al año o una vez cada 4 años, imagínense, a una fábrica de arroz. La fábrica de arroz, en el momento que ustedes lo eligen, y más si es un pedido específico como el de las elecciones, va a tener mucho interés en tratar de seducirlos. Pero una vez que ya los captaron,
los tienen captados durante 4 años, y por lo tanto, de ahí en adelante, van a tener muy pocos incentivos para producir un buen producto. Y solamente van a tratar de volver a mejorar la calidad de lo que producen momentáneamente y con alguna accionar a corto plazo cuando debe realizarse la elección. Si encima de eso todo el mundo está obligado a tener, por así decirlo, el mismo proveedor, ¿no? Porque el gobierno es uno solo para todos, es mucho más difícil la elección. En muchos casos hay problemas que tienen que ver con que uno no recibe el gobierno que elige, sino que algunos reciben el gobierno que eligieron y otros, los sectores minoritarios, reciben el gobierno que otros eligieron porque perdieron la elección. Y en muchos casos ni siquiera es los sectores minoritarios, sino que por la estructura de las democracias, que no son de mayoría absoluta, muchas veces la mayor parte de los gobiernos ni siquiera fueron elegidos por la mayor parte de la población, sino por el grupo más grande, pero que no necesariamente es ni siquiera la mayoría de la población. Todo esto hace que los gobiernos tengan grandes problemas de incentivos, grandes problemas de funcionamientos, y se distorsione hacia dónde van y hacia dónde funcionan. Pero bueno, dicho eso, podemos centralizarnos en nuestra problemática central, hecho como repaso, que es, bueno, las comunidades y su accionar sobre los recursos ambientales territoriales. En primer lugar, bueno, ¿qué son los recursos ambientales? Los recursos ambientales territoriales comunes, porque en el fondo lo que nos va a preocupar a nosotros van a ser aquellos recursos que tienen algún carácter común, ya sea por su extensión o por su relevancia. Digo por su extensión o por su relevancia porque, por ejemplo, un río que afecta a distintos propietarios y distintas personas es común por ese aspecto, pero quizás una especie que habita una sola porción de suelo, que es de una sola persona y está en riesgo de extinción, no está físicamente distribuida en términos comunes, pero sí es común en términos de que por razones morales o de interés científico, etcétera, todos consideramos que esa especie es parte del erario humano y por lo tanto, más allá de su extensión física, tiene un carácter común y de interés común. Pero en este caso lo que encontramos en términos territoriales, para ir a nuestro tema específico, es que estos son elementos físicos naturales que forman parte del inventario ambiental relevante para una región habitada. Asimismo, forman bien en público en términos de la no rivalidad en una zona determinada. La mayor parte de los recursos ambientales que nos van a interesar tienen una localización específica y sobre esa zona, o sea, no hay una superposición del recurso en sí con otro, y son no excluyentes ya que abarcan espacios de acceso público o propiedad compartida o particionada. Esto que les hablaba respecto del interés extendido sobre el recurso, ya sea por su acceso físico o por su interés en términos de la valoración del mismo. Y los mismos son valorados por sus servicios o por su rareza, por lo que deben ser preservados en cierta medida. Ahora bien, ¿qué son las comunidades? Bueno, las comunidades son un conjunto de individuos de relativa proximidad geográfica y socioeconómica. Y esto es relativo en términos de que, bueno, depende de si uno está hablando de una ciudad o la provincia o el país o el continente, o sea, la extensión de qué es una comunidad y hasta dónde llega va a ser relativa dependiendo del problema que uno quiera analizar, pero usualmente uno puede identificar en términos más espaciales y más físicos cierta intensidad de la conectividad y de la proximidad geográfica y socioeconómica que tienen las comunidades como para definir determinados sectores como comunidades. Al mismo tiempo, poseen bienes construidos y naturales cuya propiedad puede ser privada o común, o sea, hay bienes, por así decirlo, que por un lado están dentro del erario completamente privado, pero por otro lado son compartidos, y este es el eje central, comparten el uso y goce de bienes y servicios internamente, así como se generan daños y costos, y en algunos casos también beneficios no completamente internalizables. O sea, dentro del espacio de una comunidad, las personas tienen esta problemática donde hay el uso y goce de cuestiones comunes, pero al mismo tiempo hay una dificultad para limitar al máximo la posibilidad de la generación de beneficios o daños y costos hacia el resto de manera absoluta. Ahora, ¿cuál es el proceso que usualmente controla la evolución y el funcionamiento de las comunidades? Bueno, algún grado de libertad y de accionar humana permite que haya determinadas innovaciones que, y esto es importante entenderlo en términos de comunidad, imagínense un individuo que descubre el fuego, un individuo que inventa la máquina de, por ejemplo, no sé, el motor a vapor, etcétera. Pero siempre accionando en términos de libertad, o sea, viendo un problema y accionando sobre él, decidiendo y actuando. Bueno, esos grados de libertad y de accionar individual
generan innovación, generan hechos tecnológicos que permiten, y usualmente se dan en comunidad, porque una persona sola y aislada no lo puede hacer, necesita de otros para combinar su esfuerzo, generan innovaciones que a veces no son tecnológicas en términos de una máquina, a veces la escritura, a veces es simplemente una forma de organizarse, etcétera, que permiten, por un lado, crecimiento poblacional, esto es bastante común en la historia de la humanidad, pero por otro lado, un crecimiento, por así decirlo, socioeconómico, técnico, en bienestar, etcétera. Ahora, para que esto suceda, para que todo este proceso se dé, también hay costos de transacción y de organización humana, ¿no? O sea, la posibilidad de poner en funcionamiento y de construir una máquina implica coordinar con el fabricante de un material, etcétera. Todo esto tiene costos y no es gratuito y no sucede mágicamente, pero al mismo tiempo, todo el funcionamiento de esta estructura y las nuevas invenciones y el uso de ellas, etcétera, generan costos de congestión, contaminación, etcétera. O sea, no es completamente gratuito y no es 100% beneficio, sino que el balance de esto debe ser beneficioso, pero hay beneficios y hay costos. Y todo este proceso se da en el marco de una regulación de normas, de cómo la gente habla, por ejemplo, vamos a hablar todo el mismo idioma, o por ejemplo, cómo nos vamos a comportar cuando nos encontramos, etcétera, o cómo se firma un contrato, etcétera. O sea, desde lo más simple hasta lo más complejo. Va a haber normas que van a estructurar este proceso. Por otro lado, va a haber definición de derecho de propiedad en cualquier sociedad. La propiedad de tu cuerpo, la propiedad de tu familia en algunas sociedades, la propiedad de la casa, la propiedad de un animal, la propiedad o propiedades comunes de una organización, del Estado, lo que sea, pero va a haber derechos de propiedad. Algún grado de distribución de derecho de propiedad va a haber. Algunos pueden ser buenos, otros pueden ser malos. Por ejemplo, en algún momento se consideraba de que los hijos eran propiedad del padre. Hoy en día eso no se lo considera así, pero digo, es una forma de definir derecho de propiedad. Podemos estar de acuerdo con uno o podemos estar de acuerdo con otros, etcétera, pero va a haber definiciones de derecho de propiedad. Y por otro lado va a haber unidades de gobernanza, o sea, va a haber unidades sociales que usualmente tienen una distribución en el territorio, aunque no necesariamente están completamente ligadas a una distribución geográfica, que van a permitir organizarnos y cómo funcionamos. La familia es una de ellas, es una unidad de gobernanza de personas en determinado núcleo muy íntimo. Por así decirlo, una empresa es una unidad de gobernanza. Una unidad de gobernanza de producción de determinadas cuestiones y de propiedad de determinados bienes. Un municipio es una unidad de gobernanza, un país es una unidad de gobernanza. A veces una religión institucional es una unidad de gobernanza. Ha habido estructuras, por ejemplo, estructuras comerciales, mercantiles en el Mediterráneo, o que se asemejan a países y la gente casi que tiene, por así decirlo, una identidad cercana a ese tipo de estructura, pero no es necesariamente un país porque no tiene necesariamente una distribución geográfica. Por ejemplo, yo creo, para dar una definición, para entender lo abstracto que esto puede ser, muchas veces se puede decir que hasta en algún grado el pueblo judío, por ejemplo, es una unidad de gobernanza, porque tiene una serie de normas y de estructuras y de códigos y de beneficios y de costos y aparte es bastante híbrido. En algún aspecto es un país, en otro aspecto es una religión, en otro aspecto es una cultura, está distribuido en el mundo. Es una cuestión muy particular, pero bueno, fíjense lo complejo, de una familia hasta una religión, etcétera, cómo va a haber estructuras que van a gestionar la organización humana, que es básicamente, bueno, cómo vamos a realizar determinado conjunto de acciones con algún objetivo particular. Ahora bien, lo que sucede es que las comunidades, y recuerden siempre que yo todo esto siempre lo desarrollo mucho en términos de las ciudades y del urbanismo, pero es una problemática ambiental necesaria porque el ambiente está gestionado por este tipo de unidades. Las comunidades van a tener un problema particular, que es que en este proceso de innovación y de cambio van a tener el crecimiento, por un lado técnico, socioeconómico, y por otro lado poblacional, van a aumentar sus densidades, van a aumentar la cantidad de tierra que ocupan, van a aumentar la cantidad de contaminación que producen, van a aumentar la cantidad de años que viven. O sea, hay una serie de factores de transformación que van a generar algunos problemas tecnológicos. Fíjense cómo una sociedad pasa desde la prehistoria, casi no es una foto prehistórica obviamente, pero digo, de un estado cuasi prehistórico, de lo que nosotros entendemos del desarrollo de la humanidad, hacia lentamente transformarse. Fíjense cómo cuando se realizan innovaciones y se incorporan vehículos o electricidad, etcétera, empieza a haber transformaciones en el territorio físicas que generan la necesidad de combinar, recombinar y transformar los problemas. Entonces, quizá un ambiente que con menos población y otros usos tecnológicos
no estaba sobreutilizado, no estaba sobrecontaminado, etcétera, en la medida que se producen estas transformaciones pasa a tener problemas que antes no tenía. También tiene algunos otros beneficios que antes no tenía, pero necesita de las reestructuraciones para ajustarse y, por así decirlo, gestionarse de la mejor manera posible, ¿no? Insisto, esto es un ejemplo así que parece muy urbano, pero puede también suceder sobre el territorio. Piensen en un río donde imagínense una sociedad muy prehistórica donde hay 200 personas a lo largo de un río y la gente defeca sobre el río. No está tan bajo el nivel de contaminación que no hay inconveniente en que la gente simplemente defeque en el río y tome agua, porque mientras defeque aguas abajo, el río tiene capacidad de absorción. Ahora, cuando sobre ese río hay 15 millones de habitantes, por ejemplo, la situación se complejiza necesariamente sobre la gestión de este espacio territorial que es la vera de un río, la toma de agua, las actividades industriales, etc. Entonces, estos procesos de transformación generan a veces problemas que antes no existían o resuelven a veces problemas que antes no existían. Imagínense, por ejemplo, cómo las comunicaciones permiten intercambios que de otra manera hay que realizarlos de manera necesariamente movilizándose y por lo tanto reducen el tránsito, etcétera, ¿no? O lo reducen, quizá no en términos absolutos, pero sí en términos de lo que hubiese sido necesario transitar para realizar las mismas actividades económicas sin comunicaciones, ¿no? Bueno, en ese sentido es muy interesante ver cómo esto afecta y cómo genera inconvenientes. Ahora, para empezar a transitar el centro de lo que me gustaría transmitirles, porque van a ver que en el fondo son conceptos muy simples. Creo que acabo de hacer un breve repaso de cosas que ya han visto, pero bueno, entendemos que estas comunidades tienen bienes privados y tienen bienes comunes y tienen interacciones que no son completamente controlables. O sea, una persona se enferma y bueno, enferma a otras en la ciudad y no era su intención, o un auto funciona y genera contaminación en el aire, y a veces se pueden internalizar las cosas, a veces no. Entonces, la interacción y el vivir en comunidad genera problemas comunes necesariamente. Ahora, en estos bienes públicos, que pueden ser desde el aire hasta un parque, imagínense lo que quieran, o un río, o una zona que hay que proteger porque tiene especies, etcétera, va a haber problemas de los freeriders o sea, en un sistema sin propiedad privada. ¿Por qué? Porque necesariamente lo que sucede es que sobre los bienes públicos, insisto, ya sea el aire o un parque, va a haber una especie de incentivo a utilizar los mismos, pero no un incentivo a ni proveerlos ni conservarlos, porque como no hay posibilidad de restricción de acceso, por ejemplo, en el aire, yo no puedo impedir, de manera a priori, ¿no? Puedo impedir que el otro utilice el aire, que es en el fondo algo común que se distribuye entre todos y se moviliza entre todos. Entonces, hay poco incentivo a, por ejemplo, no contaminarlo, porque como yo no puedo controlar que el otro también lo contamine, sucede que termina habiendo una sobreutilización. O, por ejemplo, en un parque, si un parque está lleno, tengo poco incentivo a simplemente yo no ir a utilizarlo porque yo me estoy privando completamente de los beneficios, pero en líneas generales no puedo internalizar ninguno, o sea, son solamente costos para mí. Suceden también las externalidades negativas y positivas, por ejemplo, lo que es el ejemplo clásico de la contaminación, o sea, sobre estos bienes públicos, son, por así decirlo, los instrumentos sobre los cuales se generan externalidades negativas como la contaminación de aire o el ruido, etcétera. Y por otro lado, hay algunos problemas de internalización de externalidades positivas. Imagínense, por ejemplo, alguien que, si yo planto un árbol en mi casa y con eso colaboro a limpiar el aire, yo genero parte de los beneficios para mí, pero muchos de los otros beneficios para el resto de la población. Si yo pudiese internalizar esos beneficios, o sea, cobrarle al resto por haber plantado el árbol, cosa que no puedo, porque no puedo obligar al resto a pagarme por yo poner un árbol en mi casa, yo tendría más incentivo a plantar más árboles, que genera un beneficio. Pero como no puedo adquirir esos otros beneficios, o sea, cobrar, por así decirlo, esos otros beneficios que genero, tengo menos incentivo a hacer eso que en el fondo todos queremos que suceda, ¿no? Entonces, en estas estructuras genéricas, tenemos este problema de sobregeneración de problemas, o sea, de costos, de contaminación, etcétera, y subgeneración de beneficios. No significa necesariamente que los costos vayan al máximo y los beneficios vayan a cero. No necesariamente así, porque la gente no deja de tener árboles en la casa por eso, pero
hay menos incentivos a hacer las cosas bien y más incentivos a hacer las cosas mal, porque también, por ejemplo, si yo contamino el aire y no hay, consideramos el aire un bien público y no hay nada que lo gestione, yo tengo todo o sea, ¿por qué voy a dejar de contaminar? Si en realidad el resto es el que va a terminar contaminado y quizás a mí eso me impacta muy poco. Entonces tengo poco incentivo a no hacer esa actividad porque descargo el costo sobre los demás si en líneas genéricas no hay nada que gestione el bien público. O sea, el bien público por definición tiene ese problema. En líneas generales, las alternativas para evitar ante la falta de gestión con el problema de sobreuso y consumo y la congestión que se genera. Por ejemplo, imagínense en una calle, al no cobrarse por el uso, todo el mundo tiene incentivo a utilizarla y por lo tanto hay congestión. En algunos casos lo que se tiende a hacer es tratar de resolverlo a través de sistemas monopólicos, donde no hay competencia, y en eso el problema central de los monopolios es que al no haber competencia, si son monopolios absolutos, lo que termina sucediendo, o sea, un monopolio sin ningún tipo de regulación, etcétera, es que ya sea por precio, o por cantidad o por calidad, el monopolio va a tender a producir algo subóptimo respecto a lo que sería económicamente beneficioso porque no hay competencia, no hay nada que lo presione a salir del mercado si hace las cosas mal. Entonces, en líneas generales, hay un mercado cautivo y si bien esto no es absoluto en términos de que, bueno, o, sea, o ajusta cantidad, o ajusta precio, o ajusta calidad, o sea, no, incluso aunque sea agua, si uno es la única fuente de agua y la gente tiene una X cantidad de dinero, si uno le pide más, eventualmente la gente no tiene capacidad de pago, o sea, uno no tiene la capacidad infinita de negociación en un monopolio, la tiene limitada por algunos aspectos, pero dentro de eso tiene los incentivos para generar una especie de provisión subóptima de lo que se está pidiendo, ¿no? De la calidad de aire, etc. Entonces, cuando se provee este tipo de monopolización de los bienes públicos, por ejemplo, no sé, imagine que se le da a una empresa o al Estado o a quien sea la provisión de agua o el control de la preservación de un parque, etcétera. Cuando no hay ningún sistema en competencia, va a tender esto a producir resultados subóptimos respecto de lo que se espera, ¿no? En general, los monopolios tienden a tener estos inconvenientes y no son, en algunos casos son soluciones ineludibles, en otros casos no son las soluciones que vamos a tratar de optar para la resolución de los problemas que nos enfrentamos ante los problemas de bienes públicos, los problemas de gestión de bienes territoriales, naturales, etc. Ahora, en el eje de nuestra problemática lo que está es la tragedia de los comunes, que tiene que ver con, bueno, es el problema de las externalidades, de los incentivos, de los bienes públicos, ¿no? La tragedia de los comunes sucede ante esto que estuvimos explicando recién, la indefinición de derecho de propiedad, o sea, la falta de establecimiento de propiedad privada sobre determinados bienes comunes genera estas situaciones donde hay un libre acceso de uso y consumo sin exclusión, y por lo tanto hay una degradación porque hay un incentivo a la congestión, al sobreuso, y como nadie puede limitar al resto o cobrarle al resto por el uso del bien, hay una falta de provisión y mantenimiento del mismo, que aunque uno establezca una especie de sistema monopólico de gestión, como la provisión de determinados servicios en una ciudad, en algún espacio regional por parte de un gobierno, va a tener los problemas de la falta de competencia y de la presión que estuvimos hablando previamente. Ahora, ¿cómo se solucionan este tipo de problemáticas desde la perspectiva de la gestión de mercado, de la gestión desde el pro libertad, por así decirlo? Bueno, no se solucionan, y eso es lo primero que vamos a ver, a través de una visión atomizada, ¿no? Como si por así decirlo, como si para resolver los problemas de bienes públicos uno lo que tuviese que pensar las problemáticas de un nivel de particionar los problemas a unidades completamente inconexas. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo llamo la falacia de las comunidades atomizadas, ¿no? Donde hay una especie de, imagínense un río donde hay pobladores y donde se usa el agua y donde hay fábricas, etcétera, que eso es una unidad y es una comunidad en términos reales, porque utilizan el mismo recurso, ¿no? Y donde el río no tiene propiedad y por lo tanto es un bien común, con estos problemas que hablamos de, bueno, incentivo a contaminar, pero ningún incentivo a limpiar o a no contaminar, etcétera. Imaginemos que de golpe la solución que se pretende de aplicar desde la visión de mercado para este tipo de problemas es atomizar y particionar esto que tiene una especie de
de naturaleza indivisible y común, la pretendemos descomponer en una especie de sumatoria inconexa de partes, donde cada uno en cada porción hace lo que quiere. Entonces yo le doy a cada uno una porción, imagínense, superficial del río, y yo le digo, bueno, esto es una propiedad privada, cada uno acá hace lo que quiere, pero en el fondo el bien sigue funcionando de manera conjunta. Y por lo tanto la partición en determinados sectores, o por ejemplo le doy propiedad de metros de costa, ¿no? A cada uno. Pero dentro de eso cada uno hace lo que quiere. La descoordinación que hay entre el sistema, la estructuración institucional que yo coloco en el bien, que particiona de manera absoluta el bien, pero la realidad que no responde a eso, sino que sigue respondiendo a una unidad de funcionamiento conjunta, lo que hace es genera inconvenientes porque le termina dando autoridad absoluta a las pequeñas partes del sistema sin establecer herramientas de coordinación. O sea, la partición y la privatización de los bienes tiene que ser entendida en su naturaleza funcional, por así decirlo. Y esto es un problema que se ve mucho más en, por ejemplo, las superficies territoriales. Cuando yo tengo un sector o una ciudad, imagínense una ciudad, donde el problema que yo tengo es, bueno, cómo gestionar las calles o cómo gestionar el aire y los problemas de contaminación por la cantidad y por el tipo de vehículos que circulan en las calles, etcétera. Si yo creo que la solución va a ser partir cada cuadra en un propietario distinto, o que cada porción de calle sea propiedad del frentista y cada uno hace lo que quiere, y por lo tanto si alguien quiere puede poner un muro en el medio de la calle y construirlo, claramente esa no es la solución. O sea, la atomización del problema y la descomposición del problema no responde a la naturaleza común del recurso que se está gestionando. Ahora, eso no significa que uno necesariamente tenga que caer en una visión de implementación de soluciones de Estado, por así decirlo. Ahora vamos a ver cuáles son las alternativas. Pero hay que entender que a los problemas hay que analizarlos en su naturaleza física, porque suelen tener, tanto en urbanismo como en ambientalismo, un componente de funcionalidad física que es externa a la decisión que uno tiene, que por lo tanto debe ser entendida en su totalidad. Insisto, un río debe ser, o un delta, un río debe ser entendido en su totalidad ecológica, una ciudad debe ser entendido en su extensión socioeconómica y precisamente en problemas de movilidad suelen ser los que estructuran los límites de las ciudades, pero uno no puede trazar líneas arbitrarias y particionar las cosas y pensar de que porque uno establece que desde acá hasta acá en el río yo soy propietario, el río va a funcionar de esa manera, el río sigue circulando. Ahora bien, ¿cuáles son los desafíos y soluciones a estos problemas de recursos comunes que hay? Bueno, por un lado, y para empezar por el fondo, es muchas veces cuando uno particiona los recursos, se encuentra con este problema de que como los recursos necesitan de su funcionamiento común, la partición de los derechos de propiedad extrema muchas veces genera que propietarios, o sea, unidades, porciones, puedan generar grandes inconvenientes al sistema. Por ejemplo, si yo particiono el río en franjas que son completamente autónomas, uno quiere, por ejemplo, hacer una represa y afecta completamente el funcionamiento del río. Bueno, eso que usualmente no es una opción, muchas veces sucede sobre la tierra, muchas veces uno ve subdivisiones políticas y subdivisiones de propiedad que no responden en absoluto al funcionamiento de los bienes ambientales ni al funcionamiento de las ciudades. Incluso las ciudades muchas veces se expanden por sobre los límites políticos de unidad de gestión, entonces hay graves problemas de coordinación entre, por ejemplo, distintas municipalidades, ¿no? Pero también, insisto, suceden bienes ambientales, pueden ser problemas de partición privada o partición pública. Y el problema central es la aparición de los holdouts, o sea, como un bien común que necesite su funcionamiento conjunto, un solo propietario o una sola unidad puede descomponer el funcionamiento del sistema conjunto. Bueno, hay algunas soluciones alternativas cuando eso se da, por ejemplo, tratar de buscar el funcionamiento de unas rutas alternativas para pasar por un lote o tratar de comprar todas las unidades y unificarlas, etc. Bueno, no suelen ser soluciones demasiado óptimas, no recomiendo que ese sea el camino por el que deba tratar de gestionarse ese tipo de problemas. Por otro lado, hay es el que vemos al principio, la problemática de los costos de transacción, ¿no? En esto Coase nos indica de que muchas veces las nuevas tecnologías y las
¿cómo decirlo? Los costos de transacción que pueden o no hacer de que los bienes funcionen de manera conjunta y coordinada. Y los costos de transacción son, por ejemplo, en el caso del río que hablamos, poner de acuerdo a todos los propietarios para que el río funcione y no se hagan diques y se tome una cantidad de agua determinada y no más, y en determinada época se pueda o no tirar desechos, etc. Bueno, ¿no? Lo que sea el problema del funcionamiento del río, coordinar eso muchas veces tiene costos, o sea, no es fácil, hay problemas de decisión, hay distintas valoraciones, etc. Bueno, todo eso son costos de transacción que en algunas ocasiones se puede a través de negociaciones resolver y en otras no, pero a veces la tecnología nos permite reducir o eliminar estos costos de transacción o transformar los problemas que previamente teníamos y encontrar alternativas. Y si no, la mejor alternativa con la que podemos contar es, en mi opinión, la desarrollada por Fred Folbary, que lamentablemente falleció recientemente, hace menos de un año, que es la de entender los bienes territoriales. ¿Qué son los bienes territoriales? Bueno, es entender la territorialidad del bien común, que es el eje del problema que queremos gestionar. ¿Cuál es el problema? ¿Una ciudad? ¿Cuál es el problema? ¿Un barrio? ¿Cuál es el problema? ¿Un río? ¿Un bosque? Cual sea el problema, va a tener una extensión territorial. Excepto que estemos hablando de problemas de minería de asteroides, que van a tener otra distribución física, sino son problemas territoriales. Y en líneas generales tiene una extensión física, y por lo tanto lo que hay que entender es que puertas adentro, el bien común tiene la capacidad de funcionar de manera centralizada, pero puertas afuera sí hay, por ejemplo, posibilidades de exclusión. O sea, en una ciudad yo no puedo, en una calle, excluir a que la gente circule en líneas generales, porque si cierro todas las calles de la ciudad, nadie puede circular y la ciudad deja de funcionar. Pero sí puedo, en determinados sectores, por ejemplo, si es un sector completamente residencial, donde solamente ingresan y egresan las personas que viven o que van a una casa en particular, puedo poner sectorizaciones de control para que internamente no haya exclusión, pero hacia afuera de la ciudad sí haya algún punto de control y de posibilidad de exclusión. O, por ejemplo, en un río yo no puedo particionar y excluir el uso de la gente que está sobre el río, pero sí puedo hacerlo para el resto de la superficie. O sea, yo entiendo el río como una unidad territorial que debe ser gestionada de manera conjunta, pero no extiendo la gestión de este bien más allá de lo que necesariamente lo necesito en términos físicos y en términos naturales, ¿no? Entonces, entender la extensión, la territorialidad del bien común, que está siempre cumpliendo todos estos postulados y sujeto a los problemas de externalidades, etcétera, pero hasta determinado nivel, en términos de determinado límite geográfico, es importante. Es muy importante porque es lo que va a ser el eje de la posibilidad de establecer otro tipo de gestiones. Ahora, ¿cómo es que deberían gestionarse las comunidades que actúan sobre los bienes territoriales, ya sean cuestiones problemáticas más cercanas a la urbana o problemáticas más ambientales? Bueno, hay tres grandes alternativas no estatales que son alternativas de mercado a la posibilidad de gestión de estos bienes territoriales. O sea, entendiendo de que el problema urbano-ambiental es necesariamente territorial y que los bienes públicos que tienen problemas de gestión y problemas de exclusión, problemas de externalidades positivas y negativas en su uso, van a tener una limitante territorial, y entendido de que yo dentro de esa limitante territorial debo establecer una especie de unidad de gestión que lo coordine y que eso corresponde a lo que debería ser la extensión de la comunidad, ¿se entiende? O sea, las comunidades que por definición tienen estos problemas de bienes públicos, etcétera, son en el fondo una gran extensión territorial y por lo tanto debe haber una especie de coordinación física, material, entre la extensión de la comunidad y la extensión legal, propietaria de la unidad de gestión que uno establezca, ¿no? Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿cuál es el problema? El río, bien, ¿qué es lo que afecta al río? Y este río está afectado por estos arroyos, por estos otros no. Lo que más importa son estos sectores que están relacionados a tantos metros sobre la vera del río, etcétera. Entonces, bueno, eso es la unidad funcional que va a definirme los límites donde debo establecer el sistema de gestión comunitario
para ese tipo de o recurso natural o comunidad urbana, etc. Ahora, ¿qué sistema debe internamente aplicarse para la gestión de estos bienes? Bueno, en líneas generales sí hemos visto de que, y esto ya es el repaso inicial, el Estado muchas veces es bastante disfuncional en este sentido. Las alternativas que nos ofrece el mercado son, por un lado, la de una especie de estructuración de empresas privadas. Esto es algo que desarrolla mucho Spencer McCallum. Lo hacen, esto no, usualmente no lo hacen en términos ambientales, sí Elinor Ostrom, pero tanto McCallum como Nelson no lo hacen para cuestiones ambientales necesariamente, sí más urbanas. Pero lo que explica es que lo mejor es que hace una gestión completamente integrada donde la propiedad forma parte de una sola, por así decirlo, un solo propietario que es una empresa, y que esta empresa lo que hace es funciona bajo los presupuestos de mercado, con ingresos y costos, y que si bien internamente dentro de ese bien no hay competencia, porque la empresa gestiona el bien entero y adentro del bien no hay nadie que le compita, ese bien y esa empresa sí va a competir con el que gestiona el territorio al lado, o el que gestiona el otro río, etc. Entonces va a haber algún grado de competencia externa entre estas unidades. Y la empresa, la ventaja que tiene es que es mucho más simple organizar que un gobierno o que una asociación, etcétera, porque es un sistema jerárquico mucho más simplificado, por así decirlo. Y quienes lo habitan, lo usan, etcétera, o le compran servicios o le alquilan su uso, etcétera, pero en el fondo la propiedad está integrada. Otra alternativa es la de las asociaciones, que es la que desarrolla Robert Nelson, en donde la propiedad de este bien extensivo territorial está particionada entre distintos propietarios, pero todos están asociados bajo una estructura que de alguna manera más o menos democrática decide el funcionamiento de algunos aspectos. Entonces quizás no es que todo el río forma parte de una propiedad única que la maneja una empresa o una persona o lo que sea, sino que hay distintos propietarios internos, pero todos forman una especie de consejo de asociación que sí determina algunas reglas de funcionamiento, de, por ejemplo, que se puede o no contaminar, o etcétera. O sea, hay algún nivel de coerción interna entre los propietarios y no puede hacer cada uno lo que quiere, y entre ellos se asocian, por así decirlo, y de una manera más formal, más intermedia, determina el funcionamiento del bien. Y otra alternativa es una alternativa que yo llamo la alternativa más cooperativa, que mejor está desarrollada por Elinor Ostrom, que en mi opinión lo que tiene es que es una alternativa, a ver, es mientras la alternativa de la empresa es extremadamente útil para, por ejemplo, aquellos aspectos que sean más productivos o, por ejemplo, donde uno crea que hay importancia de la necesidad de reestructuración. Imagínense, uno tiene una gran porción de suelo rural muy extensa y donde si uno la particiona entre distintos propietarios tiene la dificultad de que en el caso de que necesite integrarla para hacer un proyecto más extenso, como no sé, un aeropuerto o algo así, uno tiene que poner de acuerdo a cada uno de los propietarios individuales para que coordinen y decidan hacer el proyecto. En cambio, si todo eso es propiedad de un mismo gestor, simplemente se toma la decisión y se lo realiza, ¿no? En todo caso, el gestor tenía alquiladas distintas subparcelas, puede cancelar los contratos, pero reestructura rápidamente el territorio. En cambio, en el caso de las asociaciones, la toma de decisiones es mucho más difícil porque requiere de votaciones, propuestas, consensos, etc. Pero al mismo tiempo, en el caso de la asociación, quienes utilizan los recursos y quienes viven dentro de estas unidades, por ejemplo, o tienen empresas, al ser propietarios también tienen algún grado mayor de independencia y de certeza y de anclaje hacia la territorialidad del suelo y por lo tanto no están tan expuestos a las decisiones que toma el gestor centralizado, ¿se entiende? O sea, tiene más poder de negociación y por lo tanto depende de la naturaleza de lo que uno esté realizando, puede preferir una estructura o la otra, ¿no? En el caso de la estructura empresarial hay mucha más movilidad de clientes y de inquilinos, en el caso de las asociaciones no, pero al mismo tiempo uno tiene el colateral de que, por ejemplo, si es propietario de una porción de suelo dentro de una asociación, uno tiene ese recurso como propiedad para colateral de un préstamo, bueno, lo que sea. En el caso de la empresa no, bueno, hay ventajas y desventajas. La alternativa empresarial y más de modalidad de renta de alquiler es mucho más dinámica, pero al mismo tiempo genera, expone más a los inquilinos y a los usuarios, a los clientes. La versión de asociación es mucho menos dinámica, pero al mismo tiempo permite más poder de decisión de algunas cuestiones
que están reservadas a lo que es la esfera privada de la propiedad de cada uno, ¿no? No todas, pero algunas sí. En cambio, la versión más cooperativa lo que hace es tratar de dar, en lugar de definir los derechos de propiedad, ya sea centralizándolos todos en una autoridad o distribuyéndolos entre propietarios que deben coordinar algunos aspectos, lo que hace es dejar algún grado de indefinición de derechos de propiedad en determinadas comunidades, entendiendo de que va a haber normas y propias de la cultura de esa sociedad o de esa comunidad que van a hacer que se puedan resolver algunos problemas comunes sin que necesariamente haya una definición de o derechos de propiedad o de autoridad de quién puede tomar algunas decisiones, ¿no? Y esto va a suceder porque, por ejemplo, en comunidades pequeñas, con normas bastante homogéneas, donde ya de por sí hay pocas diferencias en los criterios y las tomas de decisiones que va a haber, y al mismo tiempo hay bajos costos de transacción porque las comunidades pequeñas tienen facilidad de interacción y de coordinación, y además hay un grado de exposición alto a comportarse de manera contraria a cómo la comunidad definió que uno debe comportarse, porque uno está muy expuesto como individuo dentro de estas comunidades, para hacerlo de una manera resumida. Ese tipo de estructuras permiten de que sin que necesariamente haya una definición de derecho de propiedad de qué es de quién, o exactamente de cómo, qué es lo que uno hace por ley o por coerción, hay incentivos a que la gente coordine y actúe de manera adecuada, ¿no? Porque si entre todos hemos definido que como hay sequía en determinada época del año, en esa época del año solamente se utiliza el agua para consumo humano y no se utiliza el agua para producción porque si no se seca el río, y es una comunidad muy pequeña y controlada, y por lo tanto es fácil saber quién está haciendo algo incorrectamente y todos nos conocemos. En línea general, si alguien se equivoca o lo hace algo en contra de la norma, de golpe va al almacén y nadie le quiere vender lo que quiere comprar, o lo mira mal en la calle, o no le invita. O sea, ese tipo de actitudes y de castigos más propios de la informalidad de las comunidades pequeñas permiten controlar mejor los bienes de recursos público, por así decirlo, que en una comunidad quizá demasiado grande, con demasiada diferencia de opiniones, etcétera, es más difícil de controlar, porque es difícil saber quién está actuando mal, porque es difícil castigar a la persona, porque es difícil, por ejemplo, imagínense, cuanta más diversidad de opinión hay, más posibilidades hay de que haya algún individuo que no actúe según lo establecido en la norma cultural, por así decirlo. En cambio, en comunidades pequeñas más homogéneas, por definición, al ser más homogéneas, tiende a haber más acuerdo respecto de cómo se debe comportar y cómo se deben gestionar los recursos. Yo creo que estas son las tres herramientas o sea, por así decirlo, de mercado que estábamos hablando, o sea, ¿no? Que permiten que son voluntarias, ¿no? Son esa estructura de planificación, las que pueden aplicarse a los bienes territoriales, los bienes públicos comunes que encontramos y que usualmente están dentro de la problemática de las comunidades, ¿no? Entonces, cuando uno encuentra este tipo de inconvenientes de cómo gestionar comunidades que involucran problemáticas ambientales y territoriales, son a través de algunas de estas herramientas bien aplicadas sobre la delimitación geográfica, la que va a permitir, sin necesariamente tener una solución de Estado, la coordinación y la resolución de estos problemas. A su vez, hay una ventaja que es que la competencia entre estas distintas unidades, en lugar de establecer una autoridad estatal para todo el sistema, sino la posibilidad de que, bueno, hay una unidad de gestión de esta zona del suelo, otra unidad de gestión para esta otra zona que tiene otro funcionamiento y tiene otra delimitación, etcétera, permite que, ya sea por el consumo de los bienes que proveen o por así decirlo, por la habitación dentro de cada uno de ellos, imagínense entre ciudades, o imagínense entre distintos gestores de zonas agropecuarias, la competencia que hay de movilidad entre ellas hace que haya una especie de mercado de competencia entre unidades de gestión. Entonces, por ejemplo, hay un sector, hay un río que está gestionado por determinada comunidad con determinado sistema. Y hay otra porción de suelo que está gestionada por otra unidad. Y así cada una de ellas, entre ellas van a competir, por ejemplo, para que se realicen inversiones adentro de ellas, para que se consuman los servicios que proveen, para que la gente decida vivir adentro de ellas o abrir una empresa o gestionar una actividad, etcétera. Y por lo tanto, o no sé, imagínense que son
hay dos ríos distintos que están gestionados por dos unidades de gestión y ambos producen, no sé, agua o nos producen, no sé, bebidas con el agua del río. Y una es una gestión adecuada del bien, no contamina, trata de tener poco impacto ambiental y el otro no. Y por lo tanto, cada uno produce en cada zona se producen productos distintos y la gente tiende a comprar o no determinado producto por el impacto que tiene. O sea, hay incentivos de mercado a la competencia entre las distintas unidades o, por ejemplo, también la habitación del mismo, ¿no? Uno elige en qué, por así decirlo, emprendimiento residencial vivir, o uno elige en qué parque industrial poner su empresa, o etcétera. Bueno, eso genera una movilidad y una posibilidad de elección de la demanda que genera una presión competitiva entre las unidades de gestión. Luego hay, y esto es lo más interesante, la posibilidad de la combinación de distintas unidades de gestión, porque más allá de un ejemplo simplificado respecto de la limitación de un problema de bien público, muchas veces nos encontramos que, por ejemplo, habíamos hablado del río, bueno, el río tiene una unidad y una extensión geográfica respecto de la problemática directa del agua del río, pero quizás hay problemas que afectan al río, como por ejemplo lluvias en sectores que están mucho más arriba de la extensión directa del río, que afectan el acuífero que va por debajo del agua. Entonces, por ejemplo, una cosa es gestionar el río en términos de quién puede o no contaminar el agua de manera directa en la costa, y otra es gestionar la problemática de la provisión de agua que afecta al río en una superficie mucho más grande, u otra es gestionar la calidad de aire que hay en toda la región y que es mucho más extensa. Entonces uno lo que va a encontrar es que, dependiendo de qué problema esté intentando, por así decirlo, abordar, va a tener distintas extensiones geográficas. Es más, uno puede llegar a la problemática de, bueno, global, de problemas ambientales, ¿no? Entonces, va a encontrar distintas extensiones territoriales a distintos problemas. Entonces, si bien muchas veces hay una especie de problema central que es el que acumula la mayor parte de los problemas de la comunidad, va a haber otros problemas que van a forzar a la necesidad de establecimiento también de reglas y usos y etcétera, entre las distintas unidades de gestión que uno tiene de estas comunidades. Porque aparte también la comunidad, por ejemplo, una ciudad es una comunidad en un aspecto, pero al mismo tiempo se relaciona con otras ciudades y en el fondo forma parte de una gran comunidad que es una región, un país, etc. Entonces, dependiendo de la escala del problema en el que uno se focalice, va a tener que aplicar nuevamente este problema de resolución de la coordinación de distintas partes de un todo funcional a otro nivel y a otra escala. Entonces, en este sentido van a aparecer la necesidad de resolver estas interacciones. En algunos casos va a haber la necesidad de hacer una especie de sistema completamente corporativo y jerárquico en el que está completamente o lo más posible integrado y no hay demasiada partición de este tipo de estructuras, y por lo tanto va a haber una estructura más corporativa, ya sea estatal o ya sea de carácter privado, pero en el fondo va a ser una estructura particularmente centralizada. En otros casos va a haber una conglomeración, o sea, va a haber una especie de clusterización donde las distintas unidades tienden a coordinar entre ellas los problemas comunes, y ya sea formando asociaciones superiores, etcétera. Y en otros casos va a haber sistemas intermedios donde hay algún grado de descentralización interno de estructuras ya necesariamente centralizadas. Estas cosas que parecen completamente propias de la ciencia ficción, en el fondo no lo son. El libro que seguramente ya Edwin les haya comentado, el No tan salvaje oeste, de Terry Anderson, del PERC, es un libro que explica cómo en espacios y en entornos y ambientes donde no hay definido ni un estado, ni propiedad, etcétera, los procesos humanos de interacción con el ambiente en sociedad, por así decirlo, necesariamente generan asociaciones, la negociación entre partes, la creación de entidades mediadoras, la definición de derecho de propiedad entre la ausencia del Estado para tratar de establecer, bueno, qué es de quién y hasta dónde llegan, y pasa esto en derechos mineros, de agua, superficiales de suelo, etcétera. Al mismo tiempo, la propiedad de recursos escasos y bienes públicos, y al mismo tiempo la intermediación ante conflictos entre partes. Todo esto, o sea, todo este,
todo este proceso del que vamos hablando, del que estuvimos hablando, se desarrolla y eventualmente llega a la conformación a través de la interacción de las personas de este tipo de unidades, de asociaciones, etc. Y el ejemplo que se da en el libro es cómo esto sucedió en el oeste norteamericano cuando la sociedad europea iba avanzando sobre territorios donde, bueno, había algunos establecimientos humanos, pero pocos en líneas generales y mucho encuentro con el ambiente más natural y más crudo, y cómo ante la ausencia del Estado, necesariamente de manera espontánea se iban formando las soluciones a este tipo de inconveniente a través de estos mecanismos que hablamos. La asociación, la definición de derecho de propiedad, el establecimiento de normas y de entidades mediadoras, etc. Ahora, en líneas generales, bueno, herramientas de las cuales hemos hablado que son importantes tener en cuenta, bueno, uno es el establecimiento de derecho de propiedad en la medida que se pueda establecer, o sea, reducir los bienes públicos al mínimo posible y no inventar bienes públicos que generan inconvenientes, sino dejar la problemática de los bienes públicos solo a aquellos bienes que por su naturaleza física, como el dinamismo de un río, etcétera, o el aire, nos imponen este desafío y no generarlos donde no necesariamente los hay. Por otro lado, en algunos casos, en donde haya problemas de bienes públicos, pero haya alguna posibilidad de establecer sistemas mixtos, como son los de cuasi derechos, por ejemplo, establecer pequeños mercados que en competencia permiten hacer este tipo de intercambios. Por ejemplo, estoy hablando de lo que pueden llegar a ser las cuotas de pesca, por ejemplo, donde uno dice, bueno, tengo un problema de bien público por la movilidad de los peces y la posibilidad del control absoluto, pero si yo sé que en líneas generales se puede pescar hasta tanto, establezco derechos de propiedad que son monitoreados por el Estado, pero que en el fondo se permiten intercambiar, tienen un precio y que por lo tanto responden mejor a los incentivos en el mercado. Y por otro lado, es muy importante definir los límites jurisdiccionales, porque el reacomodamiento de los límites es central cuando uno encuentra, por ejemplo, dos provincias completamente independientes divididas por un río, y que por lo tanto cada una puede sobre el río hacer lo que quiere, afectando el bien común que afecta a la otra, ¿no? Porque si una provincia decide contaminar el río, contamina el río para las dos provincias, no contamina el río solo para sí misma. Entonces, bueno, ese tipo de inconvenientes requieren una redefinición de las jurisdicciones y de los límites, que pueden ser redefinición de derecho de propiedad, o sea, del límite de la propiedad privada, o puede ser una redefinición de el límite de hasta dónde una autoridad, ya sea pública o privada, va a gobernar determinado aspecto, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante que las unidades de gestión de las que estuvimos hablando, ya sean asociaciones más cooperativas o más de carácter empresarial, tengan bien delimitados sus derechos de propiedad y bien delimitada su extensión a los fines de abarcar bien la problemática de la que estamos hablando y no dejar afuera aspectos centrales que terminan extendiendo el problema de los bienes públicos hacia lugares aledaños o no resolviéndolo del todo, ¿no? En eso, bueno, es muy importante, como estuvimos hablando, el funcionamiento de la justicia es central para todo esto, que haya un sistema de justicia, se hace un sistema de justicia convencional del tipo privado, donde se establecen unidades mediadoras, o un sistema estatal, porque si no se ejercen los derechos de propiedad, o sea, si no hay un sistema de justicia que pueda asegurar los derechos de propiedad y al mismo tiempo el cumplimiento de contratos y de normas y evitar el uso de la violencia, es imposible que terminen funcionando los presupuestos de los que estuvimos hablando. En eso hay muchos ejemplos de cómo esto es importante. Por ejemplo, el establecimiento de derecho de propiedad, el caso paradigmático es el de algunos animales en especie de extinción, donde la posibilidad de usufructuar en términos de venta y de crianza de estos animales permite su preservación. Es una clara resolución de la tragedia de los comunes a través de permitir la propiedad sobre los recursos. El otro caso es bien la aplicación de justicia, o sea, por ejemplo, en el caso de uno tiene un sistema de cuasimercados, etcétera, sobre bienes públicos, como puede llegar a ser la pesca, es importante que se cumplan y que la justicia actúe, ya sea a través del monitoreo interno entre los usuarios del sistema o a través de un sistema de justicia estatal. Y al mismo tiempo, bueno, es importante la delimitación de jurisdicciones porque como los problemas se extienden a veces más allá de las limitaciones de las que estuvimos hablando, hay definiciones importantes para realizar. Piensen, por ejemplo, como les dije, un río tiene una extensión determinada, pero la contaminación aérea posiblemente va a tener otra, y al mismo tiempo luego va a haber problemas de contaminación que generan problemas ambientales globales que van a tener otro tipo de extensión. Entonces, bueno, en la medida de que uno hable de un problema o del otro, va a tener que aplicar determinadas situaciones a distintos tipos de extensiones territoriales.
Ahora, en líneas generales, para entender algunas problemáticas de gestión, y en eso voy a avanzar un poco para permitir algún grado de interacción en las preguntas, es importante también que haya tres aspectos comunes para abarcar, que es, por un lado, que haya, incluso en sistemas más próximos al Estado, herramientas de participación de parte de los individuos, que pueden ser herramientas de participación de mercado, como la que ejerce un cliente, o herramientas de participación y de interacción y de expresión de problemas en términos dentro del funcionamiento de un Estado, tratar de descentralizar lo máximo posible, o sea, aquellos problemas que pueden ser resueltos en unidades de gestión inferiores deben ser delegados hacia esas unidades y no gestionados de autoridades completamente alejadas del problema, porque eso genera graves inconvenientes en términos de gestión de la información. Y por otro lado, la regionalización, o sea, en algunos aspectos contemplar cómo agrupar a estas distintas unidades de gestión menores para la resolución de problemas que tienen una escala mayor, como hablamos previamente. En eso hay tres herramientas que en mi opinión son importantes recalcar y que muchas veces se dejan de lado, que es a la hora de la coordinación institucional supracomunitaria, o sea, entre distintas comunidades. Muchas veces hay tres factores extremadamente relevantes cuando uno habla de sistemas de mercados. Por un lado, bueno, el último, que es el de clúster, que es el de la asociación entre, o la unificación entre comunidades. Dos comunidades pueden fusionarse para resolver un problema común, o pueden generar una asociación con determinado grupo de reglas para resolver un problema mayor, o pueden particionarse, o sea, la posibilidad de entender de que las unidades de gestión, primero y principal, no son rígidas, o sea, pueden extenderse o reducirse, pero al mismo tiempo pueden combinarse con otras para resolver otro tipo de problemas. Pero hay dos instituciones que, en mi opinión, suelen ser dejadas de lado, que son muy importantes, que son instituciones de grado financiero, que son los bancos y las aseguradoras, y que se dejan de lado en términos de cómo sirven de instituciones integradoras y coordinadoras entre las distintas unidades. Por un lado, los bancos suelen ser instituciones de financiamiento de proyectos y de funcionamiento de proyectos de gran escala, y en ese sentido tienden a coordinar el funcionamiento de unidades de gestión territorial, más allá de que ellas tengan entre sí o no algún sistema de coordinación formal. Porque, por ejemplo, es mucho más probable que un banco, en un sistema libre, fuera de intervención, ¿no? Financie un proyecto, si ese proyecto tiene lógica en términos del impacto regional que tiene, que si no lo tiene. En la medida que un proyecto esté integrado respecto del funcionamiento de toda la región, y por lo tanto tiene mucho menos riesgo y tiene más chances de ser exitoso, un banco va a tender, en líneas generales, no de manera perfecta, pero va a tender a financiarlo, a generar un préstamo, a poner una tasa más baja, por ejemplo, en líneas generales, para el financiamiento de ese tipo de proyectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno quiere, si el proyecto industrial que uno está por emprender va a generar un impacto ambiental que va a destruir completamente la zona, hay muchas más chances que un banco no lo financie que si el proyecto no lo hace, porque el impacto negativo que genera a largo plazo va a terminar afectando en términos regionales al sector, y por lo tanto va a generar mucho menos rédito, tiene mucha menos tasa de, o sea, mucha menos posibilidad de éxito. Al mismo tiempo, si uno, por ejemplo, imagínense, uno quiere poner un aeropuerto en determinada región, pero esa región no, en líneas generales no está bien conectada con otras zonas, no hay población, no hay emprendimientos, etcétera, posiblemente un banco no tienda a financiar ese tipo de proyectos. En cambio, si entre todas las unidades de gestión están haciendo, eso es una zona donde las distintas unidades de gestión en las distintas comunidades están emprendiendo proyectos que entre sí son más propios a coordinarse y a entrar en una especie de combinación positiva, porque, por ejemplo, alguien está construyendo un aeropuerto, pero en otra zona alguien está haciendo un emprendimiento turístico, bueno, y ese tipo de cuestiones hay muchas más chances de que los bancos los financien. Entonces, a través de qué se financia y qué no, se coordina el accionar entre las distintas unidades, porque en el fondo se coordina lo que se está poniendo en marcha. Imagínense, no sé, por ejemplo, si alguien propone construir una planta potabilizadora en una zona donde no hay prácticamente población, difícilmente un banco lo financia. Ahora, una planta potabilizadora en una ciudad que forma parte de un aglomerado urbano mucho más grande y que tiene y que tiene demanda de agua, tiene más chances de ser financiada, bueno, etcétera. Esos son los tipos de coordinaciones supracomunitarias que muchas veces hacen las instituciones financieras. Y al mismo tiempo, las aseguradoras tienden
a también tener un efecto de coordinación supracomunitario, porque piensen que las aseguradoras, en el fondo, en un sistema en donde uno por riesgos, desastres, problemas, etcétera, catástrofes, uno tiende a asegurar bienes, ya sean bienes más inmuebles o muebles, o incluso asegurar personas, etcétera, en la medida de que estos bienes y estas personas y actividades tengan menores posibilidades de estar expuestas a una catástrofe, un desastre, un accidente, etcétera, van a tender a ser aseguradas y las otras van a tender a no ser aseguradas, o van a tender a ser aseguradas con menores primas de seguro que las otras, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, una aseguradora va a tender a no asegurar o a cobrar muy caro asegurar un emprendimiento industrial en una zona que puede generar incendios o impactos. Imagínense una minera que puede generar derrumbe en una montaña o contaminar el agua, entonces generar litigios que necesitan compensaciones, etcétera. O sea, la aseguradora va a tender a minimizar los riesgos en escenarios de incertidumbre, y por lo tanto va a redireccionar los proyectos y las inversiones que se realizan hacia la coordinación en términos generales de la sociedad. O sea, esa es una de las funciones de las aseguradoras. Imagínense que alguien quiere realizar un proyecto, como por ejemplo un proyecto de desarrollo sobre una montaña, imagínense un proyecto residencial que tiene altas posibilidades de generar aludes o de generar derrumbes, etcétera. El costo de asegurar ese tipo de proyecto, el costo de asegurar incluso hasta la empresa que está trabajando en la construcción de eso, va a ser mucho más alto, o directamente no va a poder ser asegurado en comparación a un proyecto que no tiene ese tipo de impacto. Entonces, también en ese sentido hay coordinaciones de qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace dentro de alguna comunidad o alguna unidad de gestión, de manera general a través de estos sistemas de seguro y de primas, ¿no? También, por ejemplo, si hay una zona que es inundable y uno quiere hacer un proyecto residencial en ella, difícilmente pueda conseguir una aseguradora que asegure las viviendas de ese desarrollo residencial, excepto que se hayan hecho obras para evitarlo. Y por lo tanto, de manera indirecta, una aseguradora está promoviendo que no se ocupe una zona inundable a través de un desarrollo residencial al no asegurarlo, ¿se entiende? O sea, y hay una especie de sistema de coordinación indirecto, más allá de la posibilidad de que la unidad de gestión independientemente decida o no ocupar ese terreno en términos de que puede hacerlo, pero va a tender a no conseguir los préstamos para el desarrollo, no poder asegurar las casas. Entonces, ese tipo de intervención financiera, por así decirlo, de parte de las instituciones externas, coordinan el accionar de las comunidades, más allá de la última opción, que, bueno, que es la que había comentado al principio, que es la de que entre sí las comunidades tiendan a generar normas generales para el funcionamiento de algunos aspectos, más allá y no dejen todo librado al accionar de cada una de las unidades, ¿no? Entonces, bueno, estos tres sistemas permiten la coordinación supracomunitaria, por así decirlo. Y en líneas generales, bueno, para poder cerrar, hay sistemas indirectos de coordinación que son, no voy a entrar en dos de los aspectos que están en la diapositiva porque ya es un poco tarde, pero si no, el aspecto central, que es los sistemas de incrementalidad. Los sistemas de incrementalidad son sistemas de coordinación voluntarios externos, en donde un agente decide a través del, por así decirlo, el premio y la promoción de algo, condicionar el comportamiento de alguien que tiene un derecho absoluto sobre determinado bien. Entonces, por ejemplo, imaginemos un bosque. Imaginemos que hay un bosque donde uno tiene el derecho a talarlo, por ejemplo. Pero una asociación de preservación externa decide pagarle a la persona a cambio de que no lo tale o que gestione de determinada manera la forestación, y en la medida que esta persona lo hace, recibe una especie de subsidio, porque hay un grupo de personas que tienen intereses en la preservación ambiental, que deciden financiar eso, y por lo tanto, de manera voluntaria e indirecta, terminan teniendo un efecto similar que hubiese sido imponer ese tipo de comportamiento, absorbiendo el costo quienes realmente estaban interesados en esa actividad. Y esto también puede suceder de manera indirecta en otras. Imagínense, por ejemplo, en la gestión de recursos comunes, alguien con recursos puede proponer determinados pagos o determinadas mejoras en el bien común a cambio de que quienes también lo utilizan se comportan de determinada manera o realicen determinadas actividades en el bien,
y de manera que si se sostiene esta premiación a lo largo del tiempo, no solamente se mantiene el premio, sino que también se mantiene el comportamiento buscado de parte de quien usa o de quien es propietario del bien. Usualmente los sistemas de pago por servicios ambientales que entran dentro de este tipo de comportamientos suelen permitir la resolución de la gestión de bienes externos de manera coordinada, sin olvidarnos que muchas veces a veces generan también incentivos para captar este tipo de pagos, pero bueno, es una cuestión muy, muy específica más allá de nuestra presentación. Pero dicho eso, diciendo que ya son las 7:30, creo que podemos cortar y ampliar el espacio al sector de preguntas. Así que bueno, les agradezco y quedamos para poder comenzar el debate. Muchas gracias, Franco. Creo que se ve todavía tu presentación. Ahora sí. Bueno, van a ir levantando la mano en función que tengan preguntas. Justo ahí tenemos una pregunta de Marco Carrasco. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos desde aquí de México. Muy padre tu exposición, realmente aclara muchas dudas que tenemos. Y la principal que me queda, viendo todo lo que tú propones y la bibliografía que citaste, es cómo haríamos los ambientales para reducir este tipo de interferencia del Estado. Digamos que ya en un mundo alterno logramos ganar las elecciones, ya somos secretarios de ambiente o algo así. ¿Cómo podemos mezclar todo lo que comentas, ¿no? O sea, ¿cuál sería el primer paso para hacerlo? O sea, muchos queremos reducir el Estado, no podemos cortar de plano la educación, de la salud, de golpe, tiene que ser paso a paso. ¿Cómo sería lo que haríamos nosotros, los que nos dedicamos al ambiente? ¿Desapareceríamos la Secretaría del Ambiente? ¿Lo haríamos en un futuro? ¿O cómo sería la serie de pasos? Y si ese futuro incluye una Secretaría de Medio Ambiente. Bien, yo creo que una buena pregunta es, yo creo, no, en este tipo de problemas creo que hay un nivel siempre hay alguna escala lo suficientemente grande como para involucrar un problema común que requiera de la interacción casi de la totalidad de la sociedad. Entonces yo no soy propenso en este tipo de problemas distintos si estamos hablando de un problema más comercial, pero cuando estamos hablando de problemas ambientales, creo que siempre algún grado de autoridad máxima tiene que existir. El problema es qué es lo que esa autoridad máxima hace. Entonces yo usualmente cuando trato estas problemáticas, yo creo que lo primero que hay que hacer es, desde el Estado, establecer una especie de estudio certero respecto de, bueno, cuáles son las problemáticas ambientales que uno detecta en términos reales, que en el fondo siempre va a haber algún grado de valoración subjetiva, porque, por ejemplo, que una especie se extinga no significa el fin del planeta y de la humanidad. Ahora, que definamos que no queremos que se extinga una especie es un problema subjetivo. O sea, va a haber siempre algún grado de subjetividad insalvable a la hora de definir los problemas, pero creo que sin ser extremos se puede establecer una especie de itinerario de problemas a atacar. Y una vez establecido ese itinerario de problemas a abordar, yo creo que hay que analizar la extensión de cada uno de los problemas. Y es un problema técnico a resolver casi en términos geográficos. Uno tiene que definir, bueno, ¿cuáles son los problemas? ¿Contaminación de agua? Bueno, ¿en dónde? ¿Cuáles son las extensiones? ¿Cuántos ríos tengo? Porque yo puedo tener 10 millones de ríos, puedo tener 5, dependiendo de cómo los defino en términos geográficos. Y una vez que definí los problemas y la extensión espacial, si quieren, porque a veces no es solo territorial, pero digo, en términos del espacio que ocupan los problemas, comenzar a trabajar en la generación de unidades de gestión de esas zonas. Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, tengo un río contaminado, y el agua y la contaminación de un río es un problema que establecí a priori. Bueno, detecto la contaminación de un río, después delimito bien cuál es la extensión física del problema, y una vez que establecí la extensión física del problema, trato de formar alguna autoridad que rija a ese problema. Entonces, esa autoridad puede ser una asociación de todos los propietarios de la tierra que está involucrada por ese problema alrededor del río. O puede ser una especie de unidad estatal que va a gestionar ese problema. Pero bueno, ahí empieza la discusión de cómo se organiza y qué estructura va a tener esa unidad de gestión. Cuando se genera esa discusión, creo que hay que tratar de orientarla lo más posible hacia un sistema de mercado y de propiedad privada. O sea,
en lugar de que esa estructura se acerque al Estado y que sea demasiado, por así decirlo, que no solamente funcione en términos de cómo funciona el Estado, sino que además sea muy lejana del problema, que sea la unidad lo más chica posible, o sea, que no involucrar zonas que no son necesarias en involucrar en el problema, porque al mismo tiempo, por ejemplo, a mí usualmente a priori se me ocurre que esté formada por los propietarios del suelo y de los bienes que están alrededor del río, por ejemplo, que tenga una estructura en la cual las medidas que se van a implementar generen beneficios para quienes forman parte de la unidad de gestión, pero al mismo tiempo sean pagadas por quienes forman parte de la unidad de gestión. Entonces, que no haya una descoordinación entre que el que toma la decisión se lleva los beneficios, pero le descarga los costos en otro, y ese otro no puede tomar la decisión. Entonces, bueno, hay que tratar de acercarse a ese problema. Y también, en última instancia, hay siempre un último paso más allá de todo esto, que es tratar de eliminar todos los espacios y huecos de propiedad pública o de bienes públicos que haya que no sean, o sea, que no sean por su naturaleza necesariamente así. Entonces, por ejemplo, el aire necesariamente se mueve de una zona a la otra, es imposible, o sea, imposible privatizarlo y fragmentarlo. Hay algunas soluciones alternativas, pero en sí es imposible. Entonces ahí no hay demasiada alternativa. Eso va a ser un bien público. Pero el suelo quizás no. Entonces, si tengo suelo de propiedad pública, tratar de establecer derecho de propiedad para que haya incentivos económicos. Y una vez que me quedo con estos últimos recursos de propiedad pública que no puedo definir, tratar de ver incluso si no puedo establecer cuasimercados, como por ejemplo lo que es cuotas de pesca o cuotas de emisión de gases de efecto invernadero o cuotas de emisión de gases de contaminación de otro tipo, mucho menos global, sino mucho más local. Entonces, decir, bueno, establezco cuál es el máximo de gases que se puede emitir en esta zona y vendo estos bonos y los dejo intercambiar en un mercado. Entonces, son como una serie de pasos que se pueden ir haciendo para tratar de acorralar el problema y de dejar solamente aquello que sea muy indispensable en manos del Estado. Creo que ese sería el ordenamiento de problemas a seguir para poder resolverlo. Claro, si te entiendo bien, de alguna manera el profesional ambiental en una sociedad como la que estamos buscando sería un experto en derecho de propiedad, primeramente, o sea, lo que dices, o sea, las propiedades públicas que sean la menor posible, y entraría mucho de conocimiento de derecho de cada país, obviamente. Y segundo, dejar al Estado o lo que sería el Ministerio de Ambiente o Secretaría de Ambiente a un simple árbitro donde se vea el principio de no agresión, o sea, que no afecte a otros, ¿no? En este caso el aire, que aunque sea de un bien público, simplemente el hecho de que tú lo contamines va a afectar a otros y el Estado intervendría a sancionar o regular esa parte donde, o sea, arbitrar que el vecino no queme llantas y te tiene de humo la casa, ¿no? Algo así. Y eso sería a gran escala también, que la ciudad del lado no te eche los residuos tóxicos de su industria carbonífera, por decir así. Entonces, de alguna manera ya no tendría que ser ningún apoyo, ninguna legislación ambiental, más que un simple árbitro, si es lo que llegué a entender. Sí, exactamente, exacto, estoy de acuerdo, no tengo nada para aportar sobre lo que comentaste, porque me parece que es adecuado, bueno, es exactamente el camino. Excelente, muchas gracias por resolver las dudas, muy amable. Gracias a vos. Bueno, mientras vamos pensando algunas otras preguntas, quería saber tu opinión, Franco, sobre el caso de las comunidades indígenas. Hay comunidades indígenas en Brasil, Perú, Ecuador, Guatemala, ¿no? Eh, ¿Cuál es del alcance que nos has dado en el tema comunal o de las comunidades? Eh, ¿Cuál de estos alcances desarrolla más este tipo de comunidades? ¿Y, qué se debería trabajar con ellas para que puedan ir avanzando hacia una prosperidad, hacia un mayor desarrollo? ¿O es que deben quedar como están? ¿O hay una ausencia de políticas o de acciones sobre ellas? ¿No? ¿Cuál es tu opinión sobre este campo, ¿no? que se vive en Latinoamérica? Sí, en líneas generales, yo creo que el problema de las comunidades
sé, llamarla de pueblos originarios, como cada uno quiera llamarlas, en el fondo es que muchas veces se las intenta o se las intenta remover o se las intenta fijar, por así decirlo. No, o sea, las soluciones son o eliminarlas y no respetar ningún derecho de propiedad que tenían, ni ningún derecho de uso, y pasarlas por encima, que no haya justicia sobre una intervención. O sea, casos extremos. Una empresa quiere hacer un emprendimiento minero, el Estado no reconoce los derechos de propiedad de los habitantes, o la empresa va, pasa con topadoras, un extremo. Y el otro extremo es, se prohíbe el desarrollo minero en una zona indígena, y se impide que los indígenas, si quieren hacer alguna otra actividad, se la hagan, no se establece el derecho de propiedad. O sea, en eso creo que lo que hay que tratar de hacer es reconocer, individualizar las comunidades, respetar el hecho de su existencia en términos de derechos de propiedad colectivos. Ahora, hay una discusión importante respecto de internamente qué hacer con la propiedad, porque en ese sentido, si las comunidades se autorreconocen como en una especie de sistema cooperativo donde la propiedad es común, creo que no tiene nada de malo dejarles en manos a esas comunidades la propiedad común, o sea, no subdividir la propiedad de esa entidad en manos de cada uno de los individuos y dejarlas para que luego ellos hagan como si fuesen una empresa, una cooperativa. O sea, no predefinir nada respecto a lo que tienen que hacer, sino simplemente respetar el derecho de propiedad, que en este caso es un derecho de propiedad colectivo, como si fuese el derecho de propiedad de una empresa, por así decirlo, que está formada por, bueno, los indígenas que viven dentro de ellos. Ahora, yo creo que tiene que haber algún sistema claro respecto de cómo es que se evalúa qué es lo que la comunidad se reconoce como una especie de cooperativa. Porque la pregunta es, ¿toda la comunidad se reconoce de esa manera? ¿Realmente es así o hay una imposición interna respecto de un grupo minoritario? ¿Cómo uno evalúa eso? ¿Uno somete a votación de toda la comunidad, que la comunidad se quiera reconocer como una especie de cooperativa donde todo es propiedad común? O simplemente uno habla con el cacique, por así decirlo. O sea, ahí es mucho más difuso y mucho más complejo. Después es, ¿qué reglas va a poner uno respecto de lo que la comunidad puede hacer en términos de su autoorganización? Porque uno dice, bueno, no, si la comunidad decide que no se hace un emprendimiento minero, no se hace, perfecto, eso se entiende. Ahora, la pregunta es cómo la comunidad lo decide. Porque para yo reconocer que lo que la comunidad está haciendo es el ejercicio de su derecho de propiedad colectivo, es válido, tengo que tener algún mecanismo de evaluación de que la decisión fue tomada. ¿Qué? Simplemente hablo con el cacique respecto de qué es lo que ellos decidieron, ¿cómo compruebo que me están transmitiendo correctamente la información? Entonces es como una empresa, por ejemplo. Una empresa es privada en términos de que funciona, tiene ingresos, costos, tiene libertad de operación, pero hay determinados aspectos respecto a la estructuración de una empresa que están regulados a nivel legal para poder entender de que se están respetando los derechos internos en la empresa, ¿se entiende? Entonces, por ejemplo, hay algún mínimo de estructuración legal respecto de, no sé, la asamblea de socios o el board de una empresa, para tratar de entender que realmente no hay una persona dentro de la empresa que está utilizando la empresa por fuera de los acuerdos contractuales que había. Entonces tiene que haber algún grado de estructuración legal respecto de la toma de decisiones colectivas adentro de las comunidades. Después yo creo que se puede respetar la decisión de las comunidades como se respetaría la decisión de una empresa o la decisión de una asociación de propietarios de un barrio, ¿no? Dentro de los límites. Así, si en el país, por ejemplo, uno no va a permitir que una comunidad, simplemente porque una comunidad indígena haga pruebas nucleares dentro de un territorio cuando eso está prohibido. Digo, ¿no? En líneas generales, la comunidad va a estar sometida como cualquier otra comunidad, cualquier otra empresa, cualquier otra organización, a las reglas del país. Internamente, dentro de ese centro de respetar eso, podrán hacer lo que quieran, pero creo que lo importante es darle el derecho de propiedad colectivo, pero después establecer una regla clara para el funcionamiento de cómo yo voy a evaluar que las tomas de decisiones de esa comunidad colectivas están bien hechas y de que, por ejemplo, si la comunidad internamente la gente quiere particionar la comunidad colectiva en propiedades individuales, tenga algún mecanismo de decisiones para por lo menos proponerlo, someterlo a voto, lo que sea. O sea, tiene que haber alguna estructuración, así como hay una ley
de empresa y que establecen cooperativa y sociedad anónima, etcétera, algún mínimo de marco legal para el funcionamiento de eso, debería haberlo con las comunidades indígenas, deberían estar sometidas a ese procedimiento y dentro de ese marco actuar como quieran y no imponerles nada en particular. Sí hay algunos pequeños aspectos a controlar, pero que eso sucede en cualquier lado, que es el respeto de derechos humanos, en términos, por ejemplo, que si una comunidad, alguien quiere irse y dejar de vivir en ella, puede hacerlo, cosa que muchas veces en algunas comunidades de ese tipo es difícil porque son comunidades muy represivas, pero eso va más allá de la cuestión ambiental, la cuestión de funcionamiento jurídico. Es como decir, bueno, si uno vive con su padre y quiere irse y es mayor de edad, tiene derecho a hacerlo, uno no es esclavo de su padre, tiene que haber un sistema legal que asegure eso, ¿no? Porque es una cuestión básica. Gracias, Franco. Tenemos, creo, una pregunta en el chat, no sé si puedes verla, de Amelia. Yo, la verdad, no soy experto en términos de comunidades indígenas, por lo tanto no tengo demasiados ejemplos. Hay algunos casos, aparte piensen, los productos que yo vengo de Argentina, por lo tanto en el caso de Argentina hay pocas problemáticas de comunidades indígenas, o sea, las hay, pero pocas más que nada por la naturaleza de que el país tenía en sectores muy específicos la concentración de población originaria, el resto estaba particularmente despoblado, no 100%, pero particularmente despoblado. No es lo mismo así el Perú, no es lo mismo así Colombia o México, digo, que tenían una persistencia fuerte en términos poblacionales. No soy un experto particular respecto de eso. En líneas generales, hay pocos ejemplos de gestión de comunidades más con lineamiento de mercado. Y usualmente lo que pasa es que hay mucha intervención de parte del Estado. En el caso norteamericano hay toneladas de ejemplos de reservas indígenas donde hay un nivel de restricción tan alto respecto a lo que pueden hacer y de rigidización de la estructura que usualmente no son demasiado exitosos. Por lo tanto, en general no son exitosos. Sí hay, el problema es que no los tengo identificados como para darle los casos concretos, pero hay alguna dispersión de casos respecto de comunidades indígenas que lo que tratan de hacer son emprendimientos más de carácter turístico para sustentar y preservar los entornos ambientales y que por lo tanto logran coordinar la preservación con actividades económicas que le reditúan a las comunidades, pero no soy en línea general un experto respecto a eso, por tanto, para ver un ejemplo concreto debería buscar bibliografía para acercárselo. Yo creo que en eso Edwin seguramente tiene más casos a mano para ejemplificar. Gracias, Franco. Una consulta más, mientras de repente se animan los participantes también. A nivel urbano, la gestión ambiental, ¿crees que es mejor abordarla desde el nivel municipal? Es decir, que podríamos orientar las diferentes soluciones a través de los gobiernos locales. ¿Crees que esa sea una mejor salida que abordarlo desde un gobierno centralista, un ministerio? ¿Crees que por los gobiernos locales que están más cerca a una problemática como la basura, con la contaminación del río, una deforestación, crees que por ese lado se pueda trabajar mucho mejor los temas ambientales o no es así? Creo que en realidad la respuesta es sí, no al mismo tiempo, porque depende del problema. Por eso, sobre el final, yo hice mucho hincapié respecto de la problemática de la coordinación supracomunitaria, porque hay determinados problemas que las comunidades, una comunidad pequeña lo puede resolver en sí misma, pero hay otros problemas que van a estar afectando a esa comunidad y a otras comunidades que en realidad van a ser problemas compartidos. Entonces, es importante no rigidizar una subdivisión o una centralización de estos problemas, sino por eso las redelimitaciones jurisdiccionales son importantes y es muy importante que las unidades menores puedan fácilmente asociarse. Asociarse y utilizar estructuras mayores para combinar los problemas, de tal manera que, por ejemplo, una ciudad, un barrio, pueda gestionar los árboles que tienen en sus calles, porque es un problema netamente local, pero la ciudad gestione la recolección de basura, porque es un problema que tiene economías de escala y que por lo tanto requiere de un basural único para toda la ciudad. Cada barrio no va a tener su propio basural, en términos económicos no suele ser redituable, entonces hay una especie de unidad. Imagínense, hay distritos descentralizados o imagínense complejos habitacionales privados pueden ser,
que gestionan el espacio público, los árboles, el transporte interno. Y después hay una municipalidad, por ejemplo, que gestiona la basura, las grandes avenidas, ese tipo de problemáticas. Pero después tiene que haber la posibilidad de que haya unidades intermedias, o sea, mayores a las ciudades, que gestionen otros problemas, como por ejemplo los ríos y arroyos que involucran a más de una ciudad, o el uso de no sé, suelo forestal en las proximidades, o la gestión de un delta, por ejemplo. Y de esa manera anidada sistemáticamente. El problema que suele haber es que usualmente el Estado es como rígido en ese sentido, es como que hay municipalidades, provincias y un Estado con límites definidos y inamovibles, y no hay posibilidad de crear unidades intermedias de manera voluntaria. O sea, una ciudad no, las funciones que son de una provincia, una ciudad no puede unilateralmente sustraerlas de la provincia y definírselas a una autoridad intermedia para determinado grupo de ciudades. O sea, usualmente, en realidad las provincias los podrían hacer hacia abajo, ¿no? El problema es que usualmente no hay ningún incentivo de perder poder desde una estructura mayor hacia una estructura menor, entonces se encuentra ese problema, ¿no? De que la demanda está de abajo hacia arriba, pero la toma de decisiones está de arriba hacia abajo, entonces no hay una coordinación en ese sentido y no suelen aparecer las unidades de gestión necesarias en los niveles de escala necesarios. Por eso, en cambio, los sistemas de mercado, donde en realidad no hay una imposición de unidades de gestión estatales, sino que hay una estructuración voluntaria de unidades de gestión privadas, necesariamente en la medida que van apareciendo los problemas, van unificándose y asociándose entre ellas para resolver estas demandas, con el accionar de la presión que les comenté de las instituciones financieras que generan incentivos para hacerlo. Imagínense una zona que no tiene una carretera, hay incentivos en las distintas unidades a asociarse en un fideicomiso para crear una carretera, porque una carretera tiene sentido en la medida de que conecta un sector extenso que quizás es mucho mayor al de cada una de las unidades particulares, y que por lo tanto hay una presión para que las unidades entre ellas se coordinen, y ese proyecto va a ser financiado en la medida que las instituciones financieras vean que hay un riesgo aceptable o que hay unas posibilidades de retorno y de concreción efectivo y que no es un proyecto delirante de una institución estatal, ¿no? Como usualmente sucede. Entonces, digo, ese tipo de estructuras creo que son las mejores. Piensen que hay en todo el debate respecto de unidades de gestión estatales, a nivel territorial siempre hay un debate muy importante respecto de dos aspectos. Uno es la metropolización, o sea, cómo cuando las ciudades se han extendido por fuera de los límites jurisdiccionales originales que pasan en la mayor parte de las ciudades. Cuando uno habla del Gran Rosario y Gran Buenos Aires, lo mismo pasa en México, etc. La ciudad funcional va muy por fuera del límite político de la ciudad central. Entonces, eso genera un montón de problemas de coordinación, de transporte, de ambientales, etcétera, que usualmente es muy difícil resolver porque esos problemas, o cada unidad es independiente y por lo tanto puede hacer lo que quiere, y hay como el problema del holdout, hay una que se rehúsa a tomar una decisión y por lo tanto no se complejiza la coordinación entre unidades, o son problemas que están manejados por una provincia. Entonces nunca la provincia es una unidad demasiado lejana para la coordinación del problema, no se ocupa bien del problema, pero tampoco tiene incentivo en delegarle a una unidad intermedia de metropolitana la gestión de esos problemas, seguridad, salud, etc. Y en ese sentido es una discusión eterna porque nunca se resuelve en términos de los incentivos políticos. Y por otro lado está la otra problemática que muchas veces genera inconveniente, que es la de la autonomía, o sea, darle a los municipios o a las unidades, a las comunales, etcétera, la autonomía de tal manera de que todas las funciones provinciales que hay o de estados intermedios se deleguen hacia una unidad más pequeña. El tema es que, bueno, ahí lo que sucede es que después hay problemas de coordinación entre las distintas unidades, porque al ser además unidades políticas, y por lo tanto los políticos tienen todos los problemas de incentivo que estuvimos hablando, en lugar de ser unidades más económicas, donde el buen funcionamiento de la unidad es el que asegura los recursos que van a tener las unidades, genera muchos problemas de coordinación. O sea, si uno tiene que tener unidades de gestión con incentivos económicos adecuados para poder funcionar. Hay un último ejemplo que doy respecto a esta problemática es
muchas veces los problemas de coordinación entre unidades de municipios autonómicos, por así decirlo, se generan de parte de que los políticos que la gestionan tienen malos incentivos para coordinar entre ellos y no proveer buenos servicios y a generar asociaciones intermedias, por ejemplo, incluso si pueden, muchas veces porque los recursos que reciben provienen de autoridades mayores. Entonces, si bien tienen la autonomía política de tomar las decisiones, todavía tienen la posibilidad de vivir de recursos externos. En cambio, si tuviesen que vivir solamente de los recursos que se producen internamente en las unidades, se verían mucho más forzados a tener que gestionar bien sus unidades de funcionamiento. Entonces, en ese sentido es importante coordinar no solamente la posibilidad de las tomas de decisiones, sino también de dónde provienen los recursos, ¿no? En los sistemas de coparticipación como el de la Argentina, que es un sistema donde todo el mundo paga impuestos generales, por así decirlo, algunos impuestos a los estados intermedios y muy pocos a los impuestos locales, y después los impuestos generales se van volcando. Entonces, claro, si los impuestos generales siempre se van a volcar, pero uno le da autonomía de decisión a las unidades de gestión, cada una de ellas pueden hacer lo que quiere con los recursos que reciben de arriba, en lugar de tener que gestionar bien su unidad para poder recibir recursos, porque una unidad muy mal gestionada no va a tener gente que quiera vivir en ella, no va a tener gente que quiera invertir en ella, etcétera. Y por lo tanto, si sus recursos dependen de que alguien realmente viva en ella, invierta en ella, etcétera, va a tener más incentivo a funcionar bien que si tiene la autonomía de tomar cualquier decisión, pero le llueven recursos de arriba y por lo tanto puede funcionar mal, total, va a seguir funcionando. Digo, en ese sentido es importante esa coordinación. Excelente, Franco. Muy interesante todas las respuestas que nos has brindado y también los aportes de tu exposición. Bueno, Franco, yo quiero agradecerte por el tiempo que nos has brindado, por compartir este tiempo esta tarde con nosotros. Para nosotros es muy valioso tus aportes. Hemos grabado el workshop, la exposición, para compartirlo también con los otros estudiantes que no han podido ingresar y puedan verlo, compartirlo también con sus compañeros. Desde acá, desde Perú, Franco, te mando un abrazo, te agradezco nuevamente por tu tiempo y seguramente nos vamos a volver a encontrar. La otra semana hay una actividad muy importante en Argentina donde vamos a estar presentes y seguramente ya el otro año vienen muchas más actividades. Un abrazo, Franco. Gracias por todo tu tiempo y gracias a todos los chicos que estuvieron presentes en este workshop. No, por favor, Edwin, la verdad, te agradezco haberme invitado al workshop, es un placer, espero que haya sido un aporte útil a la currícula de lo que estaban hablando y por supuesto, bueno, después de mucho luchar, vamos a poder vernos el fin de semana que viene en el seminario que organizamos en Argentina sobre ambientalismo y mercado. Te vamos a poder tener presencialmente, espero que no haya ningún inconveniente, ya está todo reservado, así que bueno, la verdad, un agradecimiento. Muchas gracias a los participantes. Un sábado a esta hora sé que no es fácil juntar la voluntad para reunirse, así que seamos tantos me parece excelente. Así que bueno, un agradecimiento y quedo a disposición para ustedes. Saludos. Listo, gracias, Franco. Nos vemos. Gracias a todos. Hasta otra oportunidad. Gracias.